¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron un programilla que se llamaba CSI? Que se trataba de investigaciones criminalísticas de casos de personas que habían fallecido y no se sabía por qué fue que fallecieron. ¿Lo han visto? Sí. Es buenísimo. ¿Se acuerdan que el fuerte de ellos eran las autopsias? Porque era una muerte inexplicable, ¿verdad? Y habían casos que uno decía, wow, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue que se murió? ¿Cómo fue que llegó ahí? Etcétera, etcétera. En ese sentido no vamos a predicar de CSI, no, vamos a predicar de las autopsias. Y tal vez digan, pero qué raro, ¿por qué una autopsia? Resulta que muchas veces vemos a personas que aparentan estar sanas y de un pronto a otro cayeron enfermas y murieron espiritualmente hablando. A este tema, o la predica de hoy, lleva como título Autopsia de un pecado. Vamos a ver más adelante que todos pecamos, pero hay una cura para esa enfermedad que todos padecemos. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en un caso muy conocido por todos nosotros. Jimmy, cuando yo la hago así, explico. Hoy se la puse facilísima porque le di una presentación de PowerPoint. Entonces no va a tener que andar buscando ahí, ¿verdad?, los versículos y demás. El caso que vamos a ver hoy es el caso de David y Betsabé. Es súper conocido. Ese caso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 en adelante. Vamos a ver, dijo el pastor, los que conocen Biblia, ¿se acuerdan de ese pasaje? Dice la escritura, se los voy a parafrasear porque la historia es algo larga y no tenemos más que 25 minutos, ¿verdad? Me dijeron por ahí 25 minutos máximo. Entonces, se las voy a parafrasear. Resulta que en el tiempo que los reyes tenían que ir a la guerra, David decidió quedarse en su reino, desobedeciendo así lo que Dios había comisionado a los reyes a hacer, que era dirigir al pueblo en la batalla. Y en este caso se habla de la destrucción de los amonitas. Los amonitas eran unos férreos enemigos del pueblo de Israel. Y resulta que el rey David es caracterizado por ser el hombre conforme al corazón de Dios. Una persona que cualquiera lo veía físicamente muy atractivo, la Biblia lo describe como una persona muy atractiva, y una persona que tenía ese anhelo en su corazón por servirle a Dios, y más allá de eso, por conocer a Dios. ¿Verdad? Si usted se va al libro de los Salmos, se encuentra salmos bellísimos. Es mejor un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en su presencia que alejado de él, ¿verdad? Ese amor de David nos llevaría a pensar de que era una persona muy sana espiritualmente, pero igual que todos nosotros, falló. El inicio del fallo estuvo en que él decidió desobedecer a Dios y quedarse ahí de vacaciones mientras todos los demás andaban en la guerra. Continuando con la historia, dice que él se levantó en la tarde y vio a una mujer que se estaba bañando y era muy hermosa. Eitan, una mujer preciosa, ¿verdad? Para que nos enfoquemos en la historia. Una mujer que le llamó mucho la atención. Él es el rey de Israel. Entonces, él tenía todo el poder y toda la autoridad. Era la máxima autoridad en este pueblo. Entonces llamó a algunos de los que le rodeaban, parafraseando la historia, no sé a quién llamó ni le vamos a poner nombre, ¿verdad? Pero llamó a algunos y le dijo, ¿quién es esa mujer? Entonces ya le dijeron, ella es la mujer de Urías Eteo, ¿verdad? ¿Y dónde está Urías? Está allá peleando la guerra. Ok, vayan y la traen. Y ya usted sabe lo que sucedió, ¿sí o no? Pasó lo que tenía que pasar. Y resulta que la mujer queda embarazada. Ya sé qué puntería el del rey, ¿verdad? Una vez con esta mujer y la dejó embarazada. Donde pone el ojo, pone el embarazo, ¿verdad? Definitivamente. Resulta que ella queda embarazada y ya el hombre se asusta porque el esposo estaba en la guerra. Por obra y gracia del Espíritu Santo no iba a quedar embarazada esa mujer. Entonces usted, si sigue leyendo la historia, se dará cuenta de que él manda a llamar a Urías porque quiere endulzarlo para que vaya al hogar y mantenga relaciones, ya usted sabe qué tipo, hay niños presentes, con su esposa para justificar o para tapar el pecado que había cometido. ¿Me van siguiendo con la historia?
Si no, les pongo más drama y me tiro al piso y todo para que no se duerman. Resulta que cuando él viene y manda llamarlo, Urías era una persona íntegra. Y él no se dejó llevar por el endulzamiento del rey, sino que él dijo, ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi esposa, a compartir de la comida, si hay un pueblo que está peleando la guerra? ¡Oh, qué revelación! Tenía más revelación que el mismo rey, ¿verdad? Resulta y acontece que entonces, como no lo logra convencer, ¿qué pasa? Lo manda a... Uy, ya conocemos la historia. Entonces ya sabemos que lo manda a matar, ¿verdad? Y que esto enoja muchísimo a Dios, a Jehová. En ese tiempo se le llamaba Jehová, ¿verdad? Y viene y manda a un profeta que incluso comienza a amonestarlo. Y que el hijo que tiene Betsabé muere. Qué historia más triste, ¿verdad? Y al final, murió. ¿Y quién murió? El niño. Esas son las historias que me cuenta mi esposa siempre. Bueno, resulta y acontece que si usted comienza a analizar parte por parte esta historia, se dará cuenta de algunos patrones que se repiten en otras partes de la Biblia. Patrones que son muy delicados y que nos deben hacernos examinar a nosotros mismos, porque nosotros mismos podríamos estar en uno de esos patrones. ¿Y qué va a pasar al final? Igual que el hijo, vamos a... Esperemos que no, ¿verdad? Porque el Señor nos habla para que nosotros aprendamos y comencemos a cambiar nuestras actitudes. Algunos elementos así, resumiendo esta historia que les acaba de mega resumir, porque es el resumen del resumen del resumen, ¿verdad que sí? Entonces, dice que el número 1 estaba ocioso, estaba de vago, no tenía que estar ahí, él tenía que estar en la guerra, pero decidió estar de vago, ¿verdad? Después, miró a la mujer. Hermanos, tengamos cuidado con lo que vemos, los varones, porque a nosotros se nos atrae por la vista y a las mujeres por el oído, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con estos elementos. Después de que la miró, dice que la codició. Ya eso fue algo que fue sembrado en su corazón. Vamos a ver más adelante que hay una pequeña semilla llamada pecado que da luz a la muerte. Esto tan pequeño hizo que él pasara a una acción. Él ya comenzó a hablar. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de sangre es? ¿Cuál es el PIN de la tarjeta? No, tanto así no. Sino que simplemente comenzó a averiguar quién era la mujer, ¿verdad? Y después de esto, ¿qué hizo? Dio un paso muy peligroso porque se alejó de la voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque uno de los 10 mandamientos dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y también dice, no cometerás adulterio. Entonces, ¿qué hizo él? Voluntariamente, a conciencia, sabiendo las consecuencias de sus acciones, decidió poner por encima la atracción física a la presencia de Dios. Qué historia más impactante, ¿verdad? Y vea lo que pasó después. Se aleja de la voluntad y después cae en pecado. Y un pecado lleva a otro, y a otro, y a otro más. Y al final eso se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque cuando él pecó y cayó en adulterio, después cayó en otro pecado que fue el asesinato. Y mandó con su poder a que mataran a Urías Eteo. Y usted se da cuenta que ese ciclo hubiera seguido si no es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque manda al profeta y le cuenta la historia, ¿verdad? Ya ustedes supongo que se la conocen, de que había un hombre que tenía varias ovejas, cabritos, como quiera decirle, y que tenía había uno que tenía solo uno que lo alimentaba en su seno, o sea que era muy querida para él, era la única, y que el que tenía un montón mandó a matar a ese y lo trajo para compartirlo. ¿Y qué hizo David? Se enojó. Dice, ¿cómo es posible? Tráigame a esa persona porque merece la muerte. Se estaba dando por la jupa el solito. Porque el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y en ese momento, esa venda que el enemigo pone cuando estamos en pecado, se cayó. Y él reconoció delante de Jehová que había transgredido la ley, que había pecado, que había hecho algo que no podía ser aceptado para un rey de Israel. Y que eso iba a tener una consecuencia. Vamos con el tema, ¿sí? ¿Qué es pecado?
El pecado es del latín peccatum, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Es voluntario y consciente. En otro tiempo nosotros no sabíamos lo que era el pecado. ¿Por qué? Porque no existía la ley. El apóstol Pablo hace una disertación muy buena y dice, ¿cómo nosotros hubiéramos conocido qué es pecar si no estuviera puesta la ley? Porque la ley fue la que nos abrió el entendimiento, parafraseando también lo que dice el apóstol, hacia lo que conviene y lo que no conviene. ¿Cómo yo voy a saber que el adulterio es malo si la Biblia no me dice que el adulterio es malo? En ese caso, de los que dicen la conciencia acusa a una persona que comete ese tipo de pecado. Pero nosotros, los hijos de Dios, que creemos en lo que está escrito acá, nosotros deberíamos conocer lo que es pecado y lo que es bueno. Hay muchos que creen que el don de discernimiento es algo mágico que cae por obra y gracia. No, el discernimiento viene a razón de que yo conozca la palabra de Dios, porque voy a entender qué es bueno y qué es malo, y me voy a alejar de lo que no conviene, porque la palabra me advierte que por cada pecado hay una consecuencia. Entonces vean qué interesante, porque incluso habla de la teología moral. Se considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, es tomado por pecado. Hasta la moral nos habla del pecado de la transgresión. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Tenemos claro lo que es un pecado. Y si no lo teníamos claro, ya hoy yo creo que el Señor nos está hablando que es un pecado. ¿Quiénes pecan? Está volando Jimmy. Lo felicito, mi hermano. Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿qué dice? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice ciertas religiones, no dice los que no conocen a Dios, no dice, y no señala a nadie en específico, dice todos. Y todos es desde los niños hasta los más ancianos. Cuando un niño ya tiene noción de lo que es bueno y lo que es malo y hace lo que es malo, ya está pecando. Y a veces creen que no sé cuántos años tendrá ella, pero digamos un niño de 8 o 9 años ya sabe lo que es mentir y lo que es decir la verdad. Entonces ya un niño de 8 o 9 años tiene noción de lo que es pecar y de lo que es hacer lo bueno. Pregúntele que si robar es malo y se dará cuenta de si tiene ya su conciencia activada, ¿verdad? Porque si usted le dice, mira, robar es malo, y le dice, sí, robar es malo, ok, inmediatamente ya existe un patrón ahí, ya existe un parámetro, sí, ya sabe lo que conviene y lo que no. El pecado es inherente al ser humano, mis amados hermanos. Nosotros no nos vamos a escapar de él. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo que está hecho, dice la palabra, de pecado, ¿verdad? Pues dentro de nuestro cuerpo mora la maldad. Desdichado de mí, dice el apóstol Pablo, que queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que soy arrastrado a hacer lo que no deseo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Es algo que es real para nosotros. Porque hermanos, les voy a ser muy honesto, yo no sé si usted ya alcanzó la perfección en Cristo, yo no, yo estoy rumbo a la perfección. Entonces yo todos los días me equivoco, cometo errores, como dicen vulgarmente, meto porque esta me duele, si hago esa sí me pongo a llorar. Entonces todos nosotros indefectiblemente vamos a pecar. Todos sin excepción somos culpables, usted y yo somos culpables, ¿verdad que sí? De transgredir la ley. ¿Por qué? Porque dice la palabra que solamente uno puede cumplir con toda la ley. Y ese fue Jesús. De ahí para acá, todos nosotros transgredimos. Así sea en un punto, dice la palabra. Aquel que la transgrede en un solo punto, la transgredió toda. Entonces, ¿pecamos todos, sí o no? Ok. La diferencia es que hay dos tipos de pecado. Un pecado que es voluntario y un pecado que es involuntario. Ya no lo voy a hacer el clic, ahora nada más le hago así. El pecado involuntario es aquel que nosotros hacíamos en otro tiempo. ¿Por qué? Porque estábamos atados por Satanás. En ese tiempo nosotros vivíamos por nuestra concupiscencia, dice en la Reina Valera 1960. Pero ahora nosotros entendemos que ya no vivimos de acuerdo a nuestros deleites carnales, sino que vivimos en santidad y en justicia delante de Dios todos nuestros días. Primera de Juan 1, 6 al 8, en Dios habla hoy, por eso lo traje en presentación, porque voy a usar varias versiones.
Dice, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Quién es la verdad? La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En otro tiempo nosotros no conocíamos a Cristo, no conocíamos cuál era la verdad. De hecho, a mí me llama muy poderosamente la atención este tema, porque un día de estos vamos a hablar de un tema un poquito delicado, la adicción a la pornografía. No vamos a entrar mucho en detalle, pero me llamó mucho la atención, porque están justificando el pecado de la adicción a la pornografía. Tú no eres adicto a la pornografía, tú tienes TDAH. Y usted dice, ¿qué es TDAH? Trastorno de déficit atencional e hiperactividad, que es con lo que diagnostican ahora, ¿verdad que sí? A todos los chiquitos en los centros educativos. Todos no son, van a disculpar, no existen niños malcriados, niños con falta de límites, sino niños con TDAH. Están justificando un mal proceso de parte de los padres. No me quiero meter ahí porque esto me mete un problemón si sigo hablando, pero ustedes me van a entender. En ese aspecto, qué peligroso, porque la mal llamada ciencia, dice la palabra de Dios, viene a entorpecer la palabra. Ellos quieren justificar a través de estudios científicos algo que para usted y para mí debe ser llamado pecado. No tiene otro nombre que pecado. Y usted me diga, es que yo tengo TDAH, qué bueno, mi hermano, pero ya usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, ya usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces no crea esas mentiras del enemigo, no justifique el pecado. Es duro, ¿verdad? Pero vean, en otro tiempo nosotros creíamos todo ese tipo de mentiras, porque no conocíamos la verdad. Entonces pecábamos involuntariamente. Ahora, hay un pecado que para nosotros, los hijos de Dios, es sumamente peligroso. Es un milagro. El pecado voluntario. ¿Quién ha decidido pecar voluntariamente? Todos. Todos nosotros. Seamos honestos. Cuando usted decide sentarse a chismear con una persona, usted está decidiendo voluntariamente pecar. Cuando usted decide hablar mal de un hermano, prestar el oído para que le cuente lo que usted no tiene que estar escuchando, usted está decidiendo voluntariamente ¿qué? Y vea lo que dice la palabra en Hebreos 10, 26 al 29. Es una palabra dura, pero aceptémosla porque está escrita. Y dice así: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Así más claro, esta versión yo creo que está súper clara. Vean qué interesante. Yo sé que mi esposa me va a decir después, es que esto es muy interesante muchas veces, pero es que a mí me interesa mucho la palabra, ¿verdad? En este aspecto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros conscientemente, día a día, debemos doblegar nuestro ser delante de Dios. Debemos buscarle en oración, debemos practicar el ayuno, debemos meternos en la palabra, porque eso es nuestro escudo para que nosotros no caigamos en las trampas del enemigo. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mí. En santidad y en justicia delante de Él todos nosotros lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero a veces lo usamos como una muletilla o un estribillo. No lo interiorizamos y lo practicamos. ¿Dura es esta palabra? Sí. ¿Necesaria es?
Sí, porque yo no quiero que dentro de algunos años digan, mira, fulano de tal, también que se veía en la congregación y cayó en pecado y está en el mundo, volvió atrás. Es necesario, hermanos, examinar todo esto, porque nosotros tenemos que tener claro algo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Un día de estos estaba escuchando una reflexión, estudio, no sé cómo se puede definir, que hablaba del ataque del enemigo con el tema de la pornografía, con el tema de la lujuria, con todos estos temas. Y decía, es que el enemigo siempre va a buscar la estrategia para poder oprimirte. Siempre va a buscar una estrategia para que usted esté bajo sus pies. Pero ahí es donde está el engaño de Satanás. Porque nosotros no hemos llamado a ser cola. Nosotros somos cabeza. Nosotros no permitimos que Él nos ponga bajo sus pies porque Él está bajo los pies de Jesucristo. Entonces ya Él fue vencido allá en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. El problema es que caemos en las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Mi pueblo pereció porque le faltó. Y vean, tal vez cuando comenzó el tema algunos dijeron el pecado, pero ese tema es súper trillado. Ese tema se ha hablado mucho, ¿verdad que sí? ¿Cuántas prédicas, cuántas enseñanzas hemos escuchado nosotros del pecado y sin embargo lo seguimos haciendo? Y estamos en un círculo vicioso. Vamos a la siguiente diapositiva, Jimmy, por favor. ¿Cómo brota el pecado? Santiago 1, 12 al 15, la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Es una semilla pequeña, un susurro que puede llegar a su mente. Y si nosotros no tenemos cuidado, ese pequeño susurro entra a nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón, dice la palabra, que tenemos que cuidarlo, porque de él mana y si mana la vida, también mana ¿ok? Eso es algo sencillo, ¿verdad que sí? Entonces vean que importante, para no decir interesante, qué importante es tener claro de que esto es algo que está dentro de nosotros y en lo cual tenemos que luchar todos los días. La palabra dice, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es una cruz esto, es un calvario que nosotros vamos pasando día a día y es una lucha interminable. Aquel que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque a veces se creen los espiritualoides, ¿verdad? Así que están súper elevados en el término espiritual porque oran, ayunan, diezman, ofrendan, etcétera, pero descuidan su intimidad con Dios. Y ahí es donde viene el principio del fin. ¿Por qué están tan serios? ¿Ya se durmieron? Vamos a ver. Clic. Está muy buena. Estamos metidos en la trama entonces, porque vamos a seguir con otra parte. Vean qué interesante. Ya ven atrás. Este esquema. El pecado es algo cíclico. Alitan, ¿usted sabía eso? Cometemos un pecado y después cometemos otro pecado aún más grande y vamos cayendo en un ciclo interminable en el cual solo Cristo nos hace libres. ¿Qué le pasó a David? Cayó en ese ciclo. Cayó primero en la vagancia, eso es un pecado. Usted tiene que esforzarse, ser valiente, ¿sí o no? Él se esforzó y fue valiente, no. Dejó que todos fueran a la guerra y él se la tiró rico ahí en el reino. Después de que fue lo que no tenía que ser, vio, codició, cayó en adulterio, después mató, y ahí siguió el ciclo. Y luego repito lo que le decía hace un rato, si no fuese por la misericordia y la gracia de Dios, él no hubiera sido salvo. Eso es así. Primero, nos enseña la palabra que nosotros deseamos. Usted desea algo, ¿sí?
Todos nosotros indefectiblemente deseamos una u otra cosa. En el deseo, nosotros comenzamos a mirar las cosas. A veces incluso comenzamos a comparar lo que tenemos con lo que los otros tienen. Y eso no es sano. ¿Por qué? Porque no vivimos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, sino que comenzamos a compararnos con otros. Podemos mirar, podemos hablar cosas que no convienen. Y todo eso viene fruto de nuestros deseos. ¿Qué pasa con esto? Esto nos aleja de la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, la persona decide voluntariamente alejarse de la presencia de Dios porque se siente más a gusto con el pecado. Y hay que tener algo muy presente. El apóstol Pedro dice, aquellos que son hijos de Dios no pecan. Y tal vez a muchos se les quiebra la cabeza, pero ¿cómo? Yo sigo pecando, entonces yo no soy hijo de Dios. No, no es así. Practicar el pecado y caer en pecado son dos cosas diferentes. Una persona que se siente a gusto en el pecado no es hija de Dios. Pero una persona que cae, se levanta y sigue adelante, esos son los hijos de Dios. 7 veces cae el justo, o 70 veces eran. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Entonces, si nosotros estamos en justicia es porque somos hijos de Dios. Caemos, sí caemos, pero por la gracia de Dios nos levantamos y seguimos adelante. ¿Estamos claros ahí? Entonces, que el enemigo no te venga a acusar y decir, ay, pecaste, ya no eres hijo de Dios, porque la palabra dice, a mí me lo hizo el enemigo una vez, y yo tuve que cimentarme en la escritura y decir, no, no es así. La palabra me enseña que Él nos perdona nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque Él sabe que siempre vamos a estar pecando. En ese aspecto, esto de que se alejan, vuelvo y repito, algunos lo hacen de manera voluntaria, porque se sienten al gusto con el pecado, y algunos no tienen el cuidado suficiente de discernir que se están alejando de la presencia de Dios y después caen en el pecado. No quiero que me responda la siguiente pregunta, pero así, hágase un autoanálisis. ¿Cuánto tiempo estoy pasando yo con la Biblia? Yo, si usted me hace esa pregunta, le digo, no es suficiente. No es suficiente, mi hermano. Yo puedo leer y leer y leer y leer, pero yo necesito seguir leyendo, meditando para poder aplicarlo. Y esto es algo que muchas personas lo dejan para los domingos. Cuando yo vengo a congregarme, algunas veces, algunas personas, ¿verdad? Nada más van a buscar la Biblia porque es el único día que la traen. Y los otros días de la semana quedó en un rincón olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá? Y hablo del Padre Celestial. De que yo, dice la palabra, entro en mi aposento, cierro la puerta y en lo secreto busco su presencia. Porque a veces decimos, lloré. ¿Cuándo? Cuando fui a comer. Padre, gracias por los alimentos. Un día, ¿quién fue a Londra? Mayrín, tenía tanta hambre que dice, Señor, te damos gracias, tenemos mucha hambre. Y esa fue toda la oración. Y a veces es nuestra oración. Si me equivoco, me corrigen. Pero la Escritura nos dice que tenemos que orar en todo tiempo. Y si Jesucristo se levantaba de madrugada a orar, siendo el Hijo de Dios, cuánto más nosotros necesitamos esos datos de oración e intimidad con Él. Y esas son pequeñas alarmas, ¿verdad? Ya no disfruto mi tiempo con Dios, ya no disfruto estar en su palabra, ya no disfruto congregarme, ya no disfruto. Y esas alarmitas pequeñitas nos están diciendo, tenga cuidado, porque va a caer en pecado. ¿Qué tipo de pecado? Eso es innumerable. Son pecados grandes, pequeños, de todos los tamaños y colores, los que el ser humano puede llegar a tener. ¿Sí me estaba viendo? Se me dañó el control remoto. ¿Y nosotros podemos resistir la tentación? Claro que sí. La palabra del Señor nos dice en Efesios 6, 10, 1, y ahora, hermanos, busquen su fuerza ¿en dónde? En el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Eso nos dice categóricamente, sí podemos resistir. Pero, ¿qué pasa si caemos?
Si nosotros caemos en pecado, tenemos que tener presente lo que nos dice Primera de Juan 2, 1 al 3. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo. Él es el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Esta palabra no es una palabra de condenación. Yo espero que no lo tomen de esa manera. Porque a veces dicen, ay, es que hablaron del pecado, yo estoy en pecado, entonces me están condenando. No, es una palabra de advertencia para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos voluntariamente, sabiendo lo que nos espera, ya no hay un perdón. Ya no hay una sangre de Cristo que nos pueda purificar de esos pecados. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a guardarnos para la venida, el regreso de Cristo Jesús. Porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque la palabra nos dice que son muchos los llamados, pero pocos. Usted quiere ser un escogido e irse con el Señor en su regreso. Entonces trate de aplicar esta palabra. Porque si usted logra aplicar esta palabra, mis hermanos, primero, tenemos paz para con Dios. Porque no hay nada más bonito que andar en integridad y en santidad delante de Él. Porque sabemos que donde quiera que vayamos, su ángel está a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal. Segundo, tenemos la tranquilidad de saber que si pecamos involuntariamente, la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado. Y si caemos en pecado, Él viene y nos levanta para que podamos continuar. Entonces nunca permitamos que el enemigo nos venga a engañar con sus artimañas y engaños. Amén.